Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy jueves 25 de junio de 2020 damos inicio a este su programa de todos los días a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento, Avivamiento. Estamos aquí en Caudares, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento, donde nosotros estamos esperando ese mover sobrenatural de Dios. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, y aunque el mundo nos vea como nos ve y muchos se vean hoy como se ven hoy en día, sabemos que Dios está obrando grande y poderosamente. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. Bienvenidos a este tu programa de todos los días. Así que bueno, queremos invitarte también a que te puedas suscribir en el canal de YouTube. El enlace C Avivamiento, CE Avivamiento, todo en mayúscula, todo pegado, y le das allí a la campanita para que puedan llegar las notificaciones para cuando estemos transmitiendo en vivo. Así que te invitamos a que puedas hacerlo y puedas también decirle a tus amigos para que los hagan, nos apoyes con eso. Necesitamos 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. Así que bueno, bendiciones para todos, saludos a los que nos escuchan acá en Barquisimeto, en Cabudare, en El Cujito, ese avivamiento del Cují, la gente del Merey, la gente de Churuguara. Así que bendiciones a todos los amados acá en Venezuela y bendiciones también para todos los que nos escuchan fuera de Venezuela. Así que bueno, vamos a dar inicio a este programa. Hoy traemos un tema también pues edificante, pero algo diferente. Así que bueno, vamos entonces a que puedas tomar tu tiempo allí, tómate tu cafecito y recibe la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Y le pedimos que nos apoyen en las suscripciones del canal de YouTube, Se Avivamiento, mayúscula, todo pegado, Se Avivamiento, para que podamos llegar en vivo. Y cuando lo hacemos en diferido lo montamos y después le llega la campanita y usted lo puede hacer. Pero cuando tenemos los 1000 suscriptores podemos hacerlo en vivo y a través de esa plataforma podemos llegar. En el canal de Facebook de Tobías y Avivamiento Pacheco tenemos casi 2000 suscriptores, tenemos casi 2000 amigos que nos siguen. Entonces a todos ellos les pedimos, suscríbanse en el canal de YouTube y apóyennos para que usted pueda recibir la señal en vivo. Y aún dele compartir, dele me gusta, haga algún comentario para que nosotros podamos recibirlo también y poderlo hacer por acá. Por Facebook lo hacemos porque llegan, reciben, pero cuando suban la publicidad o el programa o el espacio o el servicio por YouTube, hágalo también, dele me gusta y dele un compartir o dele un comentario. Así que hágalo también, porque usted lo hace por aquí de repente en vivo, pero cuando se sube al canal de YouTube, usted también tiene que entrar para hacerlo. Así que de esa manera usted nos sigue. Bueno, el tema de hoy, ayer estuvimos hablando y tocamos el tema un poquito al final, cuando dice, bueno, lo que es escuchar la voz de Dios. Y dije, bueno, de repente mañana hablamos acerca de la voz que estamos escuchando. Y de eso queremos hablar hoy, la voz que escucho. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Parece mentira, pero el mundo se deja guiar mucho por lo que escucha. De hecho, nosotros como familia sacerdotal, la iglesia sabe que estamos apartados. Tenemos 7 días aquí en la iglesia, mi esposa, mis hijos y yo. Y hemos tomado 7 días. Hoy cerramos, ahorita en la mañana, cerramos los 7 días sin, mire, créame de verdad, sin ver televisión, sin ver las redes, apartado totalmente, buscando el rostro del Señor para que nosotros podamos escuchar su voz. Y créanme que a veces usted empieza a escuchar la voz del mundo, la voz de afuera y todo lo que ocurre, el mundo se podrá estar cayendo, pero si usted está escuchando la voz de Dios y está cubierto por la sangre del Cordero, usted no va a tener miedo ni va a tener temor. Así que cuán importante es escuchar la voz de Dios. El tema de hoy, la voz que escucho. ¿Qué voz estamos escuchando? Así es, ¿qué voz escuchamos? ¿De dónde procede esa voz que nosotros estamos dejando que nos guíe? Aquí es donde está la importancia de ver qué voz nosotros podemos estar escuchando. ¿Cómo nos está guiando? ¿Quién nos está guiando? ¿Nos está guiando la voz que viene de arriba? ¿Nos está guiando nuestras propias emociones o nos está guiando la voz que escuchamos del mundo? Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 66:6. Dice, voz del alboroto de la ciudad. Voz del alboroto de la ciudad. ¿Qué voz estás escuchando en este momento? Voz del templo, que es la voz que sale de adentro de cada uno de nosotros. Y voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz del alboroto? Lo que está sucediendo en el mundo, pastor. Creo que en estos tiempos hay bastante alboroto.
Si Mucho nosotros, alboroto hay en el mundo sí, entero en y el en mundo todas las entero hay naciones. mucho alboroto, pastor, y lo que usted decía hace rato cuando hablábamos de lo que el Señor nos demandó, venir a estar 7 días y 7 días apartados de todas otras voces y solamente escuchar la voz de Dios. Es difícil a veces cuando nosotros estamos en ese día a día, porque vamos a estar claros, tal vez ustedes pueden decir allá, bueno, 7 días, pastor, usted ni se imagina todo lo que ha pasado. Claro que no nos imaginamos todo lo que ha pasado durante estos 7 días, porque para nosotros fue prohibido escuchar la voz del Y alboroto. eso que hemos estado apartados, y créanme que nos hemos estado apartados estos 7 días, Y, incluso hasta restringidos nosotros mismos, pero no dejando de direccionar la iglesia y dejando de ver o oír las cosas que nos llegan a través del WhatsApp, porque tenemos que direccionar la iglesia. La iglesia está cerrada desde el punto de vista, desde la infraestructura. La iglesia está cerrada hoy en día, pero los corazones de los creyentes, y tenemos que direccionar una iglesia grande. Así que a los pastores que me escuchan en esta mañana, la iglesia estará cerrada, pero es una responsabilidad nuestra llevar el rebaño de Dios en este tiempo. Primero porque no nos pertenece, las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor, pero cuidado porque el Señor va a demandar de aquellos pastores que no hayamos estado haciendo el trabajo de guiar a las ovejas. y ahí está también el detalle de que vos estamos escuchando, porque nosotros para guiar una iglesia, para direccionar una iglesia, necesitamos escuchar primero quien nos direcciona a nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos dejamos direccionar por las cosas del mundo, la dirección de la iglesia va a estar enfocada en las cosas del mundo. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, quien va a direccionar la iglesia es la voz de Dios. Pero si escuchamos la voz del templo, las emociones de cada uno, porque somos humanos, puede tender a suceder. Puede suceder que pueda en algún momento, alguna decisión que se pueda tomar, y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel de hijos, A nivel de Estado, a nivel de nación, todo, a nivel de todas las país. decisiones que tomamos. ¿Cuántas personas acá en Venezuela tomaron decisiones basadas en la voz del templo y la voz del alboroto, más no escucharon la voz de Dios? Aquellos que se fueron fuera de tiempo. Hubo un tiempo donde el Señor permitió que la gente saliera, pero hubo un momento donde el Señor dijo: hasta aquí, de aquí ya no es el tiempo, ya no sale más nadie. Aquellos que salieron durante ese tiempo les tocó vivir consecuencias, y aún viven consecuencias en relación a eso. Por supuesto, es todo lo que está en nosotros, lo que está afuera y lo que viene de Dios, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿qué está sucediendo en el mundo entero? Que oímos la voz de lo que está ocurriendo, y eso afecta nuestras vidas. Por eso también la Escritura dice que no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ese templo que somos nosotros, somos receptivos del Espíritu de Dios cuando aceptamos a Dios en nuestros corazones. Y cuando Cristo está en nuestras vidas, el templo nuestro, que es el Espíritu que mora en nosotros, porque somos espíritu, pero el Espíritu viene a nosotros, y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que está, nos habla, nos contrita, nos redarguye, nos guía, nos instruye y nos dice qué hacer. Pero está ese templo nuestro, esa carne nuestra, también que hay una lucha en hacer lo bueno o hacer lo malo, o hacer lo malo o hacer lo bueno. Y hay una lucha en el mundo, y esa es la lucha interna que muchos pueden tener. Por eso es que estamos hablando de que vos estás escuchando la voz del templo, la voz de alboroto de la ciudad o la voz de Dios. Así que bueno, mira lo que dice allí también la Escritura en primera de Juan 4:1, y porque tenemos que... Oigan, se oyen muchos espíritus que están por aquellos que te vienen a afectar, aquellos que te vienen a oprimir. Tú tienes que discernir con tu Espíritu Santo. Una vez que tú tienes el Espíritu Santo, discernir esos espíritus, que vienen a afectar tu vida. Mira lo que dice primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Así que hay que poner atención aquí, la voz que yo estoy escuchando. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo lo que se está hablando, el boom del el blue, ¿cómo es la cuestión esta que está ahorita? Una nueva misión blue. Visión blue y todas esas cosas, han salido muchas cosas. Hay que discernir los espíritus. ¿Qué espíritu estás escuchando? ¿Cuál es el que está hablando a tu vida? Oramos para que sea el Espíritu de Dios
¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu Santo es quien nos tiene que guiar y nos tiene que instruir en toda la verdad. Ahora, llevándola al ámbito, pastora, matrimonial, porque tenemos que tocar todas esas áreas o tratar de abordar esas áreas que están influyendo hoy en día, porque los matrimonios están siendo muy atacados hoy en día, la familia está siendo atacada hoy en día. ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo, por la carencia de los productos, o por el alto costo de la vida, porque tal vez no los hay, no los encuentra, y si los hay, están muy costosos. Tantas cosas que pueden venir a la vida de la persona y afecta el matrimonio, afecta las relaciones, afecta a la familia. Entonces, ¿qué vos estás escuchando? Sí, y este tiempo se están resquebrajando los matrimonios completamente, y nosotros tenemos como pastores que estar velando por esas situaciones y llevándoles palabras de aliento para poder soportar toda esta prueba, todo esto que nosotros estamos viviendo, y salir airoso adelante. Pero un matrimonio que se está resquebrajando, ay no, tú le vas a pedir consejo a quién, por ejemplo, no, yo me estoy divorciando, no soporto más a mi mujer. Entonces tú le vas a ir a pedir consejo a quién, a todos los muchachos amigos tuyos que están divorciados, que están separados, que todos los abandonaron, que dejaron a sus mujeres, y con eso es que tú te vas a juntar, ¿no? A ellos es que tú le vas a pedir este consejo. Y peor aún, hay personas que son cristianos. Ahí es donde que oyes vos, que vos estás escuchando. Y entonces viene y el consejo que le piden es al inconverso. Entonces, ¿sabes? Ya yo no aguanto más a mi pareja, ya, mira, me está haciendo esto, me está haciendo aquello. ¿Qué crees tú que va a escuchar de la persona que es inconversa? No, chicos, pero sepárate. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú vas? El inconverso es aquel que no cree en Dios, el que no ha conocido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta el cristiano en este tiempo está cayendo en esa equivocación y en esa situación de que vos estás escuchando. Entonces, les da temor porque sabe, conoce la palabra, sabe lo que la palabra establece en relación a eso, y entonces le da temor ir a preguntarle a alguien que sea igualmente un hermano o una hermana de la iglesia. Y estamos hablando de que si eres cristiano, porque si tú eres cristiano, ya yo no lo aguanto, y tú quieres buscar los caminos caminos verdes, los atajos, para buscar consejos en aquello. En la multitud de consejos se haya sabiduría, pero ¿en qué consejo vas a buscar? Tú te vas a buscar a los borrachos, a los amigos tuyos que ya se divorciaron, para que te digan que claro, eso es lo que te van a decir. Entonces debemos saber y entender que en la multitud de consejos se haya sabiduría. Pero aún también la palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿qué vos estás escuchando en relación a los problemas que puedan venir a tu vida, y afrontarlos de manera que lo que dice la palabra de Dios es lo que te va a confrontar a ti? Muchas veces la palabra de Dios nos confronta cada día, porque a veces incurrimos en hacer o dejar de hacer, y la palabra nos llama la atención diciendo que estamos equivocados. Entonces ahí es donde vamos, y el tema de hoy, que vos estás escuchando, la voz de alboroto de la ciudad, la voz del templo, o la voz de Dios. Así es. Pastor, pero ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago? Porque a veces siento que lo busco, pero no consigo esa voz, no consigo la manera de escuchar la voz de Dios. Hay diferentes maneras en que Dios te puede hablar. Y es importante que, manteniendo una relación y una conexión con Dios, puedas entender que el Señor tiene maneras de hablarte. Pero la más segura, y como siempre lo dice allí su palabra, la más segura es la que nosotros podemos encontrar acá en la palabra de Dios. Así que es importante que puedas analizar las Escrituras, que puedas revisar las Escrituras, que el Señor te diga allí lo que vas a hacer en relación a cómo te vas a desenvolver en el tiempo y en la manera o en el problema que tal vez estás enfrentando en el momento determinado. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría no del hombre, no la humana, sino la sabiduría que desciende de lo alto, del conocimiento de la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a andar confiados, sabiendo que lo que estamos haciendo está enmarcado en la palabra de Dios, que lo que nosotros hacemos y las actitudes que podamos tener en cada una de las situaciones que se nos puedan presentar son actitudes que van generadas por lo que dice la palabra de Dios. Nunca nosotros como cristianos debemos actuar contrario a lo que diga la palabra. Si la palabra te dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, es porque la palabra te está, por lo menos en el caso del matrimonio, de que serán una sola carne, serán juntos, uno, Dios los va a ver como uno.
como ese uno que van a estar unidos para siempre hasta que la muerte los separe. Pero hay gente que viene y busca y tergiversa la palabra y busca el mensaje y quiere de alguna manera buscar la forma de separarse de aquella persona que pueda estar contigo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de esos hombres necios, porque hay hombres necios. Pero también la Escritura dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa. Pero dice, pero la necia con sus manos la destruye. Con sus manos la destruye o la derriba, dice la versión Reina Valera. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que saber quiénes están a nuestro alrededor, porque esas son las personas que van a hablar, van a exponer. Si tú estás al lado de personas que solamente hablan de derrota, viven en angustia, viven en aflicción, viven hablando todo lo que está ocurriendo en el mundo, hasta tú te vas a afectar. ¿Por qué? Porque todo ese mundo te está encerrando en un tema, en un ¿cómo decirlo? En un ambiente que no es sano. Por eso es que nosotros, cuando decimos necesitamos apartarnos y buscar tiempo, es para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios 8:32 al 36. Porque si queremos ser sabios, definitivamente tenemos que escuchar y atender la voz de Dios para que nosotros podamos ser catalogados como bienaventurados. Eso bienaventurado es feliz, ser feliz, que seamos felices por completo y no que la voz de alboroto del mundo, la voz de alboroto de la ciudad cause merma en nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Ahora pues, hijos, oídme. Es decir, el Señor está diciendo que tenemos que oírlo. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Cuán importante, volvemos a reiterar, cuán vital es escuchar la voz de Dios. Y el mismo Dios nos lo dice en su palabra. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que nosotros tenemos que estar en este tiempo escuchando la voz de Dios y no la voz del mundo, la voz del templo, la voz de alboroto de la ciudad. No tenemos que estar afianzándonos en todo lo que oímos y hacernos eco de lo que se repite para que tú y yo lo repitamos. Es decir, nosotros tenemos que hablar el lenguaje de Dios y el lenguaje de Dios es escuchar la voz para nosotros decirle a las demás personas qué voz estamos escuchando. Así es. Así que hazte portador más bien de lo que escuchas de Dios. Más bien haz eco de aquello que escuchas del Señor. Repite aquellas cosas que Dios pueda estar hablando a tu vida. Sé propiciador de buscar momentos para que aún tú puedas compartir lo que la voz de Dios te ha dicho. Eso es importante. A Dios le agrada cuando de nuestros labios salen palabras que nosotros podamos decir. Y no todo el tiempo lo que Dios nos dice, porque aquí es otro también. Bueno, entonces llevar solamente palabras de esperanza. No, a veces el Señor, como decía el pastor allí, a veces no nos agrada aquello que el Señor nos dice por medio de su palabra. Entonces, no todo el tiempo Él te va a decir, y porque muchas personas se adueñan solo de las promesas, pero también el Señor nos exhorta para decirnos aquellas cosas que tal vez no hacemos bien. Y ha sucedido, sucede. En la mayoría de los casos, tú puedes ver personas que tal vez, y es cuando la gente entonces empieza a cerrar el oído a lo que Dios está hablando y abre a aquello que prefiero tener, escuchar una voz de afuera y escuchar aquello que dice la gente porque me hace sentir mejor. Casos, por ejemplo, y si Avivamiento ha sido una iglesia instruida en el Espíritu, con el Espíritu Santo, ha sido una iglesia donde hemos escuchado la voz de Dios y han sido entendidos en los tiempos, hemos sido entendidos en los tiempos. Nosotros sabemos perfectamente que estos tiempos iban a venir y que aún faltan algunos tiempos que todavía faltan por vivir. Sin embargo, cuando se estaba dando esa palabra profética, cuando se estaba anunciando todas aquellas cosas que el Señor había mostrado, mucha gente se fue y de hecho decía, es que no me gusta escuchar esto, no me gusta escuchar aquello. Es que no es lo que nos gusta escuchar, es lo que nosotros escuchamos de acuerdo a lo que Dios está hablando. Entonces, a veces así mismo es en tu vida familiar, así es en la vida matrimonial. ¿Cuántas parejas tal vez puedan llegar a una mentoría y cuando uno le dice, mira,
mira lo que el Señor dice en su palabra en relación a este caso particular, porque cada caso es diferente. Porque tal vez tú te puedas estar preguntando allí, ajá, pastor o pastora, pero si el hombre me está matando, si hay una agresión física, cada caso es diferente. Y la Biblia tiene aún para cada caso una manera de abordar esa situación. Sin embargo, cuando uno le dice a la persona, mira lo que dice la palabra en relación a esto, hay personas que salen corriendo y dicen, no, pero yo no quiero escuchar, yo prefiero entonces actuar conforme a lo que la voz de mi templo me está diciendo o la voz del mundo, volvemos a lo mismo, lo que tus amigos o las personas alrededor que son inconversas puedan estar hablando a ti. Así mismo sucede en nuestra vida espiritual. No solo estamos hablando de la vida familiar o matrimonial, también hablamos de la vida espiritual. Cuando en este tiempo tal vez tú puedas decir o hablar el lenguaje de lo que Dios pueda estar mostrando y hay personas que vas a tener alrededor que tal vez te van a decir, ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es tu Dios? Mira el Dios, mira lo que está sucediendo y qué está haciendo tu Dios. Porque yo no conozco a ese Dios que tú me estás hablando. Entonces empieza en esa situación y empieza la persona tal vez a desmayar, a decaer, porque empieza a escuchar esa voz del mundo y a decir, sí, es verdad, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Entonces, ¿qué voz estás escuchando? La voz que procede de ese alboroto que hay por fuera, la voz que procede de acá, de las emociones que nosotros podemos sentir, o la voz, o estás buscando verdaderamente en tu tiempo a solas, en el tiempo donde tus pastores puedan hablar, en el tiempo donde el Señor puede hablar la voz de Dios. Y por supuesto, muchas personas cuando tú no confrontarlos, sino que ellos se confrontan con lo que dice la palabra del Señor. Mira, es que yo me quiero separar, yo me quiero divorciar, sí, pero mira lo que dice la Escritura. Entonces quiero hacer lo contrario a la Escritura porque yo no creo en eso. Yo creo una parte, pero otra parte no. Pero la Escritura dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que yo te vengo a decir en esta mañana, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Escritura. La forma más certera y más segura y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la recibes, tú estás recibiendo la voz de Dios, porque Dios habla a través de la Escritura. Solo que a veces yo quiero oír la voz de mí, de adentro, de mi templo. No del Espíritu Santo que mora en ti, sino esa que te dice que viene y te dice que hagas lo contrario. Aquella voz que te dice que hagas lo malo. Aquella voz que te dice que practiques lo que a Dios no le agrada. Aquella voz que te dice que hagas lo que desagrada a Dios. Entonces esa es la voz tuya, la voz del templo. No la voz del Espíritu que está en ti, que te redarguye, que te instruye, que te guía y te conduce a toda verdad. Así que bueno, cuán importante es saber que nosotros, si oímos la voz de Dios, vamos a estar por el camino correcto. Por eso es que dice la Escritura en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, cuán importante es oír la voz de Dios para poder saber qué espíritu me está hablando, qué Dios me está hablando. El Dios que te está hablando es el que te está guiando, pero cuidado si te está guiando y dejando oír la voz que no es la voz de Dios, sino la voz del templo o la voz de alboroto de la ciudad. Y en este tiempo tiende mucho, pastor, a confundirse la voz que nosotros escuchamos porque hay mucho alboroto. Aparte de mucho alboroto, mira, cada noticia que tú escuchas cada día es cada vez peor. Las noticias te llevan cada vez a un panorama peor todavía. Empieza la gente a caer en confusión, en duda, en estrés, en ansiedad. Ya estamos en esa etapa donde la gente está cayendo en incertidumbre, está cayendo en una situación donde se siente como aprisionado, como se siente como chiquito, se siente como que ya no puedo más. Y aquí es donde viene este momento donde tú debes decir, Señor, ayúdame. Y en un día completo, agárrate un día completo y dile, no quiero escuchar nada de afuera, no quiero escuchar nada de mi templo, necesito escucharte a ti, Señor. Escudriña su palabra, coloca la alabanza, busca la prédica, haz algo para que tú mismo puedas propiciar el tiempo en que puedas. Cuán importante es saber que yo quiero levantar mi familia.
soportarla y sustentarla sobre la roca que es Cristo. Porque a la final quien va a terminar tomando la decisión de seguir los caminos de Dios vas a ser tú. Y si tú escuchas la voz incorrecta, te vas a ir por el camino incorrecto. Por eso es que dice que un ciego guiando a otro ciego, dice la Escritura, van a dar al despeñadero. Es decir, cuán importante es saber qué voz estás escuchando. Y si tú estás escuchando la voz correcta, tú vas a sustentar tu familia en la roca que es Cristo. La Escritura habla acerca de los dos cimientos. Perdón, eso está en Mateo 7, del 24 al 27, para los que toman nota allí. Y está diciendo, oiga, cualquiera que oyese mi voz, estas palabras las hace y las comparará. Y entonces aquí él habla acerca de un hombre prudente y un hombre imprudente o insensato. Y el prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca y dice que bueno, porque viene lluvia, vienen tempestades y vienen vientos fuertes, pero aun cuando chocaron, la casa permaneció y prevaleció porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel en que es el insensato edificó la casa en la arena, y cuando vinieron estos mismos vientos, esta misma lluvia y estos mismos torrentes de agua, la casa se derribó. Entonces debemos ser como ese hombre prudente que sabemos en dónde vamos a edificar. ¿Cuál es la voz que escucha? Y al principio dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, los compararé a un hombre prudente. Mi pregunta es, a partir de hoy, ¿dónde quieres edificar tu casa? ¿Qué voz estás escuchando? Y con esto cerramos, porque cuán importante es saber qué voz estamos escuchando, discernir, porque ¿es fácil discernir la voz de Dios? No, tenemos que tener comunión para poder escuchar la voz de Dios. Y eso le pasó a Samuel cuando estaba pequeño en el llamado de Samuel. Eso está en Primera de Samuel capítulo 3, si quiere lo busca allí y usted lo tiene allí. Pero allí habla del momento en que Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel, Dios lo está llamando. Y entonces él dijo, heme aquí, y salió y se fue para que Elí, para que el profeta Elí, para que el sacerdote Elí, y cuando él llegó allá le dijo, heme aquí. No te llamo, anda, vete y acuéstate. Por segunda vez volvió a oír la voz de Dios que lo llamaba y él dijo, heme aquí, y se fue otra vez a que Elí, el sacerdote Elí, y Elí le dijo, no, hijo, pero es que yo no te estoy llamando, vete a acostar otra vez. Por tercera vez lo llamó, y cuando él llega le dice, ya entendí, y dice, ese es Dios que te está llamando, y le dio una instrucción. Es decir, debemos ser instruidos para poder entender, discernir y escuchar la voz de Dios. Entonces le dijo, bueno, cuando tú sientas que el Señor te llama, dile, heme aquí, habla, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Y esas fueron las palabras estando pequeño. Y él estaba en el templo, dice la Escritura, porque no había sido dada visión ni palabra en ese tiempo, y Dios habló a su vida. ¿Qué te quiero decir? Que Dios nos habla de diferentes maneras, a través de visiones, de sueños, de revelaciones, a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Unos creerán en unas cosas, otros no las creerán, pero vuelvo y yo te repito y te reitero, en estos tiempos Dios está hablando a su tierra. ¿Acaso no ha de mostrar lo que ha de venir a sus siervos los profetas? Amós 3:7. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuán importante es saber escuchar y discernir la voz de Dios. En Gedeón fue algo algo maravilloso, porque no fue una voz, fue una muestra física de la presentación de Dios delante de él. El ángel de Jehová vino y él estaba trillando trigo en un lagar, y él se le posó allí donde estaba y le dijo, varón esforzado y valiente, no tema. Entonces eso es lo que hoy podemos ver en nuestra amada tierra Venezuela, en nuestras vidas, en la vida de aquel que está afligido, en la vida de aquel que tiene miedo y temor. Y fue tan evidente que se presentó, y con todo y eso Gedeón dudó y pidió confirmación, y no solamente una vez, de lo que Dios le había dicho que iba a hacer, y lo que iba a hacer por medio de él, y lo que iba a lograr por medio de él. Ve, porque los entregaré en tus manos, a tus enemigos en tus manos. Y él no lo quería creer y pidió 3 veces confirmación. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros estamos cerca de Dios, la voz de Dios la vamos a escuchar y no va a haber ninguna interferencia. Por eso es que está en la comunión con Dios, con las vigilias, las oraciones, las intercesiones. Anoche tuvimos de vigilia. Esos son tiempos bonitos y hermosos que nos conectan con Dios y que nos permiten escuchar la voz de Dios. Así que, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Allí en Primera de Samuel, cuando él le decía, y fíjate que en esta historia, pastor, él estaba pequeño y él no identificaba esa voz,
pero aún fue instruido por un anciano y Eso fue es instruido correcto. por una persona que ya tal vez anteriormente lo había experimentado. Y allí lo importante de dejarte instruir por tus pastores en relación a la voz que puedas estar escuchando. Él pudo haber identificado allí, pero fíjate que el sacerdote él sabía que quien lo estaba llamando era el Señor. Porque también puede ser que entonces tú puedas estar escuchando y que quien te está llamando no es precisamente el Señor. Nosotros necesitamos discernir esos espíritus y saber que Dios nunca va contrario a lo que dice y establece su palabra. Así que si es Dios quien te llama, si es Dios quien está haciendo ese llamado, heme aquí, Señor, oigo tu voz, oigo tu voz. Y fíjate, Samuel fue considerado como un siervo atento a oír la voz de Dios. Él tenía esa conexión con el Señor y le permitía escuchar la voz de Dios, un siervo humilde. ¿Cómo reconocer y decirle, heme aquí, Señor? Heme aquí, Padre, escuchar lo que tú tienes para decirme y que aunque tal vez no me agrade escuchar esas cosas que tienes para decirme, soy obediente a hacer conforme a tu voluntad. Un siervo que crecía espiritualmente, que crecía en el conocimiento de esa palabra de Dios. Era un siervo reconocido por el pueblo y era un siervo a quien Dios se le mostraba y se revelaba. Qué maravilloso es que tú y yo podamos decir en algún momento, escuchar y discernir, decir, Señor, qué bello eres, cómo me hablas, qué hermoso eres, ¿sabes? Es muy bello cuando tú puedas sentir que Dios te habla. Es hermoso cuando tú te apartas de las cosas del mundo y dices, no quiero escuchar esto del mundo, necesito escucharte a ti, Señor. Cuando nosotros hacemos esa declaración, Dios habla de una manera maravillosa. Y fíjate lo que dice allí Jeremías 17:23, porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nuestro corazón se endurece y nuestra mente se nubla. Mira lo que dice Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. Oiga bien, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces, cuán importante es saber que cuando nosotros estamos apartados, no escuchamos la voz de Dios, y cuando estamos apartados no podemos discernir quién nos habla y quién nos escucha. Por eso es que Samuel, estando dentro del templo y aún estando dentro del templo, no podía discernir, primero por su corta edad, y que fue instruido para que él pudiera entender quién era quién. Mira lo que dice también Lucas 10:16. Quiero que busques allí Lucas 10:16. Mira lo que dice la escritura. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, les está diciendo Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me ha enviado. Así que hoy es un tiempo la palabra de Dios. Porque si tú no recibes la palabra de Dios y la desechas y la apartas, dice la escritura que Él también te va a apartar a ti. Así que este es un buen tiempo para reconocer la voz de Dios, lo que hemos hablado, lo que se ha dicho en esta mañana, y cuán importante es saber, como dice la escritura en Romanos 18:17, 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuán importante es saber que la palabra de Dios que nosotros oímos la hacemos en nuestros corazones, y esa voz interna que nos habla es esa voz que escuchamos que viene de lo alto y que el Espíritu nos la recuerda siempre. Amén, así es. Así que estamos llegando al final del programa. Vamos a saludar a las personas que están conectados en esta mañana. Diorgelis pide oración por sanidad para ella y para Isabel. Así que bueno, Señor, obra en la vida de Diorgelis, en la vida de Isabel, Señor. Sea usted trayendo esa sanidad a su vida, sea usted haciendo ese milagro, Señor. Clamamos a ti, mi Dios, y sabemos y creemos fielmente en lo que establece tu palabra. Y tu palabra dice en Jeremías 33:6 que nos dará salud y traerá sanidad a nuestro cuerpo. Así que Dios es bueno, es maravilloso, Diorgelis, y Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Zuleima también nos dice por acá, buenos días mis pastores, bendiciones Zuleima para ti, para José, para la familia, un abrazo muy grande para todos ustedes, Alejandro, todas las niñas, así que bendiciones para todos ustedes. Jonathan Ortega también está por acá, buenos días pastores, que el Señor les siga bendiciendo, activo desde Agua Viva, así que tierra de avivamiento, claro que sí, Jonathan, Dios te guarde, te bendiga. Bendiciones para ti, para tu papá
Y bueno, muchas bendiciones para todos ustedes y saludos. Deidiliné Navarro también está, la pastora Deidiliné, de saludos desde La Mora. Bendiciones para ustedes y para toda la familia, para los niños. Así que bueno, allí ella tiene también un niño que definitivamente me hace recordar mucho la historia aquí de Samuel, porque aún a su corta edad es un niño que escudriña la palabra del Señor, es un niño que busca la voz de Dios, es un niño que se esfuerza por escuchar lo que Dios habla, y sé que Dios está colocando sobre él dones y talentos maravillosos. Así que Dios bendiga la vida de tus hijos, Dios bendiga la vida de Gabriel David, que el Señor siga aún hablando y mostrando cada vez más, aún a su corta edad, esa bendición de escuchar la voz de Dios. Así que bueno, por acá también tenemos a Cruzmar Suárez. Bendiciones para ti, Cruzmar, desde La Mata. Un abrazo muy grande para ustedes y bendiciones para todos los que nos escuchan. Así que aquellos también que están conectados y no envían una nota, bendiciones para ustedes y para todas aquellas personas que están escuchando en diferido. Y a la final, este es el llamado de reflexión. Si escuchamos la voz de Dios, a la final estaremos con Él juntos cenando a la mesa cuando Él venga por su pueblo. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque estamos hablando, ¿qué voz estás escuchando? Si tú escuchas la voz de Dios, mira lo que va a ocurrir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y Él cenaré con Él y Él conmigo. Así que este es el tiempo de llegarnos al Señor. Has recibido la palabra, la has oído, ahora ponla por obra. Tal vez te has apartado, estás escuchando la voz del mundo, estás escuchando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, tal vez estás viendo que todo se está derribando, tal vez sientes que todo se está acabando, tal vez sientes que te estás ahogando por todo lo que todo el mundo te dice. Y no se trata de lo que el mundo dice, se trata de lo que Dios habla, porque es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Así que si ese es tu caso, repite conmigo esta oración, porque hay algo importante. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Los que lo tienen a Él. Si el mundo no tiene a Cristo, no oyen la voz de Dios ni la voz de su Hijo, oyen la voz del mundo. Así que si tú quieres ser guiado en los buenos caminos, en los caminos rectos, en los caminos justos, en los caminos de Dios, para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra y que permanezcas en su palabra día y noche y no te apartes de ella, repite conmigo esta oración. Señor, me llego a ti en esta mañana. Quiero escuchar tu voz. Háblame. Quiero escucharte de manera clara. Hoy te pido perdón, Señor, en esta mañana. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que me guíes, Señor, en tus caminos. Que cada paso que yo dé, seas tú direccionando mi vida por completo. Háblame. Necesito escuchar tu voz, no la voz del mundo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo y una hija de Dios. Y bien, final de nuestro programa, y una palabra por los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de aquí en Cabudare, para vecino Lara, escuela Tierra de Avivamiento. Así que te esperamos mañana a las 8:30, este domingo servicio a las 10 de la mañana, y seguimos orando las 24 horas del día y atendiendo el llamado de las vigilias todos los días miércoles. Bien, y recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregarte. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.